dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis, pa' olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí. Todita tu mentira ya me la comí, y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí. Dime, ¿cómo así? ¿Qué hubo? ¿Qué onda, parceros, mostricos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellín. Mi nombre es Juan Carlos Medellín y el día de hoy les tengo preparado un episodio que creo, si lo aplican, si lo ejecutan a través de la acción en sus vidas, va a poder llevarlos a un resultado diferente, y creo que ese es el propósito de este podcast. El propósito de este podcast es brindar la mayor cantidad de valor para que puedas cambiar tu perspectiva, para que puedas aprender, por ende cambiar tu comportamiento y al final terminar con un resultado diferente. Antes de empezar y entrar en materia con lo que tengo preparado para todos ustedes el día de hoy, quiero que me ayuden. Y la forma de ayudarle a este podcast es suscribirte al canal y compartirlo con alguien a quien crees que le pueda servir. Si estás viendo este episodio en YouTube, suscríbete al canal, activa notificaciones. Si lo estás viendo o escuchando en Apple Podcast o en Spotify, deja un review 5 estrellas, porque eso nos ayudaría enormemente. Ahora sí, entremos en materia. El tema del día de hoy es acerca y trata con el merecer. Creo que el concepto, la palabra merecer, es para mí el secreto del éxito. Muchas personas me dicen, Juan Carlos, ¿cuál es el secreto? Y literalmente, verdaderamente creo que el secreto está en convencerte y conquistarte para sentir el sentimiento o la emoción de que ya eres merecedor. Cuando conquistas esa emoción, cuando conquistas ese sentimiento y cuando logras guardarlo y vivir a través de ese sentimiento, entonces empiezas a atraer todo aquello en el mundo externo con lo que sueñas. Pero de nada sirve tener las cosas del mundo externo si no tienes ese sentimiento y esa emoción. ¿Por qué? Porque si conquistas las cosas del mundo externo, entonces esa emoción va a ser momentánea, o ese resultado externo va a ser momentáneo. Hay una frase que creo que es una frase que me ha enseñado y me ha permitido desarrollar muchos temas a lo largo de los últimos años. Y es una frase con la que no estoy de acuerdo, porque esta frase habla del merecer y es una frase bastante chistosa, porque dice que merecemos lo que soñamos. Es una de estas frases que ponemos o que ponen en restaurantes o ponen muchos influencers como quote motivacional en sus fotos de Instagram y ponen mereces lo que sueñas, mereces lo que sueñas. Pero yo en realidad no creo que merezcas solo por soñar. Esa frase simplifica todo. Dice, mereces lo que sueñas. Ok, si merezco lo que sueño, entonces voy a cerrar los ojos y voy a soñar con un Ferrari, voy a soñar con un viaje por el mundo, voy a soñar con un avión privado y ya por soñar, entonces automáticamente eso significa que ya merezco. Pero yo creo que no merecemos lo que soñamos. Si yo pudiera adaptar esa frase a mi filosofía, la frase no diría mereces lo que sueñas, diría mereces lo que sientes. Y entonces, si merecemos lo que sentimos, a través de esta forma de ver el éxito, pues creería que el éxito es un sentimiento. Y yo creo firmemente que el éxito es un sentimiento. No es más que un sentimiento. Y entonces mi enfoque como persona, como ser humano que quiere ser exitoso, no está en conquistar mis sueños materiales, está en conquistar mis sentimientos. Y entonces cuando conquisto mis sentimientos, me vuelvo merecedor de los sueños materiales. Pero no merezco por soñar, merezco por sentir. Y el trabajo diario debe estar en el sentimiento, en ir a favor o en contra de los sentimientos actuales que tienes, de cambiar esos sentimientos a través de la acción. Analiza cuáles son los sentimientos que surgen dentro de ti a lo largo de tu vida. Esos sentimientos, esas emociones son consecuencia de lo que has hecho o no hecho en el pasado. Lo que sientes hoy es cosecha.
Lo que sientes hoy es consecuencia de lo que hiciste ayer. Entonces, si quieres ser merecedor de tus sueños, tienes que empezar por ser merecedor de nuevos sentimientos, de nuevas emociones. ¿Cómo conquistas esos sentimientos y cómo conquistas esas emociones? A veces conquistas esas emociones yendo a favor de lo que estás haciendo, o a veces conquistas esas emociones yendo en contra de ellas. Hay emociones, por ejemplo, muy fuertes que tienen mucho poder sobre nosotros, pero que también son muy negativas. La emoción de miedo, por ejemplo. Es una emoción que nos ayuda en ciertas circunstancias, pero la mayoría de nosotros sentimos miedo en situaciones o circunstancias en las que no deberíamos de sentir miedo. Y entonces empezamos a crear y a construir ideas y miedos irracionales, y con esos miedos salimos al mundo y enfrentamos la vida. Y entonces a través de ese sentimiento vamos conformando y creando una nueva realidad. Y esa realidad nos da certeza de que nuestro miedo es un miedo real. Y entonces creamos y seguimos creando y construyendo nuevas realidades a través de emociones negativas. Hace algunas semanas estaba platicando con un amigo, que es mi socio también, y estaba platicando con este amigo acerca de un negocio. Y entonces él me empezó a contar el por qué él no había logrado seguir o ser exitoso en ese momento en el negocio. Y me comentó que no había logrado seguir y ser exitoso en el negocio porque tenía miedo. Le dije, ¿a qué le tenías miedo? Y entonces me explicó, es que tenía miedo a que alguien me rechazara, y cuando yo le ofreciera el producto me rechazara a tal grado que luego después me lo pudiera encontrar en la calle y esta persona me quisiera pegar. Yo le decía, a ver, bro, ¿por eso no triunfaste en el negocio? ¿Por eso renunciaste? Me dijo, sí, me daba mucho miedo que me pegaran en la calle o que me encontraran en el transporte público y me quisieran pegar porque no querían mi producto. Entonces me empecé a reír. Y me empecé a reír porque obviamente eso no va a pasar. Era un miedo totalmente irracional. Pero ese miedo fue creciendo dentro de él. La semilla del miedo se sembró, el sentimiento fue creciendo, el sentimiento le dio poder a los pensamientos y entonces tomó una decisión y una acción que por completo lo llevó a renunciar al proceso y al éxito que quería conquistar. La emoción negativa se apoderó de él. El miedo se apoderó de él. Las emociones y los sentimientos tienen grandes repercusiones en nuestros resultados y conforman nuestra realidad, conforman lo que creemos merecer y lo que no creemos merecer. Por eso tenemos que ir en contra de esas emociones, en contra de esos miedos. Sí, me reí del miedo de mi amigo, pero me reí no por burlarme de él, me reí porque yo era mi amigo hace 8 años. Yo era un niño que estaba lleno de temores, llenos de miedos. Siempre cuando iba a hablar en público me daba miedo que alguien se parara del público, se subiera al escenario y me pegara. Yo tenía ese miedo, por eso me reí, porque me identifiqué con su miedo. Pero a pesar de tener ese miedo, seguí enfrentando el miedo. Seguí poniéndome en situaciones que fueran en contra de ese miedo. Cada día que yo tenía que hablar en público, de hecho yo hablaba en público y daba presentaciones los días martes, jueves y sábados. Y entonces el día martes despertaba con ansiedad, con pensamientos negativos y con mucho miedo. Todo el día tenía miedo. Y todo el día estaba esperando a que llegara la hora en la que yo tendría que hablar en público. Entonces llegaba la hora y no ocurría nada de lo que pensé a lo largo del día, pero accionaba en contra de mi miedo. Y por eso conquisté mi miedo. Porque al accionar en contra de tu miedo, la realidad y la experiencia del momento te demuestra que tu miedo es un miedo que no existe, es un miedo irracional. Y entonces conquistas y vences el miedo. Y de conquista en conquista, de acción en acción, vas obteniendo nuevos resultados en cuanto a las emociones y sentimientos. Hay una frase de Anthony Robbins que me encanta, y esta frase dice, motion creates emotion. La acción crea la emoción. La emoción no debería de crear la acción. La mayoría de personas viven esperando la emoción para entonces tomar acción. Y creo que ese es el grave error que comete la mayoría de personas. Esperan a que las ganas les caigan del cielo.
esperan a despertarse motivados el día de mañana. Pero no debe ser así. Tú toma la decisión de ponerte en acción aunque no tengas ganas, de ponerte en acción aunque no tengas motivación. Y en el proceso vas a obtener la motivación. En el proceso van a llegar las ganas. Pero no esperes a que las ganas caigan. Las ganas se conquistan. La motivación se conquista. La inspiración se conquista a través de la acción. Hoy en día vivimos en un mundo de jóvenes perdidos porque no encuentran su pasión. Y es una gran excusa. El decir, no, es que no encuentro mi pasión y ya llevan 5 carreras y no han encontrado su pasión. No están haciendo nada porque no encuentran su pasión. La pasión no está en algo en específico. La pasión está en la acción. Si tú el día de hoy decides que vas a encontrar tu pasión, ponte en acción. No esperes a que llegue tu pasión para ponerte en acción. Ponte en acción. Decide actuar. Pon esa marca de ropa. Lanza al mercado el producto con el que has soñado lanzar al mercado. Y a lo mejor al principio no encuentras la pasión, pero en el proceso te empiezas a apasionar. ¿Por qué? Porque el progreso es lo que apasiona. No la acción en sí, sino el progreso. Yo hoy en día estoy apasionado por lo que hago. Al principio me moría de miedo. Al principio solo enfrentaba emociones negativas. Hoy se convirtió en pasión. Y se convirtió en pasión porque he visto el progreso. Estoy seguro que si el día de hoy decido que voy a ser un apasionado por el ballet, me puedo volver un apasionado por el ballet. En el ballet encontraré la pasión. No el primer día, no el segundo día, no el tercer día. Los primeros meses me voy a sentir muy incómodo, me voy a sentir muy mal, todo me va a doler, las uñas se me van a caer, todo va a ser horrible. Pero después de un año, cuando pueda hacer la pose número 16, me voy a sentir apasionado por el ballet. ¿Por qué? Porque encontré progreso. Conquisté algo dentro de mí que no creía poder hacer. Y entonces me demuestro a mí mismo mi grandeza y me demuestro a mí mismo que soy merecedor. Pero ese sentimiento solo llega cuando lo conquistas. Y para conquistarlo tienes que hacer a un lado el sentimiento negativo para poder crear espacio para el sentimiento positivo. Y entonces cuando sales de tu casa como alguien que ya conquistó el sentimiento del merecer, empiezas a atraer. El merecer y los sentimientos son un imán. Literalmente lo veo como un imán y son el imán más poderoso del mundo. Pero tienes que salir de tu casa todos los días con los sentimientos correctos para atraer la realidad correcta. Si sales con los sentimientos incorrectos, vas a atraer una realidad que a lo mejor no te gusta mucho, pero es la realidad que decides vivir por no decidir qué sentimientos sentir. Ese es el episodio que les quería compartir el día de hoy. Espero les guste, espero les sirva. Compártanlo con alguien a quien le pueda servir. Y creo que eso es todo. Eso es todo, amigos. Tengo un pony dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis. Olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí. Todita tu mentira ya me la comí. Y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí. Dime, ¿cómo así?